Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, aquí todas somos mujeres con propósito. Tú nos señalaste de antemano, desde antes que nos formaras en el vientre de nuestra madre. Hubo un diseño planificado por ti, Señor. Nosotras somos frágiles, pero sabemos que esa fragilidad tiene un soporte muy fuerte en donde nosotras podemos llegar a edificar y restaurar. Padre, yo te pido por favor que toda distracción tú la eches fuera de este lugar. Aquí está Lisette, Lizzy, tu hija, Padre, también, que me pongo en tus manos para que tú todo lo que has depositado en mí salga por esta boca, pero con unción tuya. Estas nenas no necesitan de mí, necesitan de ti. Y yo me pongo en tus manos como instrumento, Señor, como instrumento de bendición. Abre el corazón de cada una de mis hermanas. Purifícanos a todas, porque pecamos constantemente, Señor. Pero queremos ser ese aroma fragante que llega delante de ti, Señor, y te hace sonreír. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me deposito otra vez en tus manos, sabiendo, creyendo, Padre, y teniendo la convicción que tu Espíritu Santo está enseñoreado y gobernando este lugar. Todo esto que sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Listo. A ver, nenas, miren, la primera enseñanza que se impartió en este proyecto Entrenando para Vencer Gigantes, Entrenando para Vencer en el 2023, fue en diciembre del año pasado, porque en noviembre se sembró en mí un sentir que decía yo, cónchole, nosotras las mujeres tenemos tantos desafíos y queremos realmente que nuestro entorno cambie a favor, conforme a los lineamientos del Señor. Pero a veces no es fácil. Es más, me atrevo a decir, no es que a veces, usualmente no es fácil. Y esto es bíblico, porque en el Génesis, luego de la caída del hombre, la serpiente nos golpeó en el talón, nos golpeó. Y Dios, en la amonestación que le dio al hombre, a la mujer, a la serpiente le dijo, tú la podrás golpear en el talón, pero de lo que sale de ella se te golpeará la cabeza, y la cabeza es un golpe mortal. Entonces, meditando eso en noviembre del año pasado, yo dije, Padre, pero todas estamos tan adoloridas, y cuando uno está dolorida, uno solamente piensa en lo que está en el entorno y qué fuerzas tiene uno para poder vencer. Podemos tener las buenas intenciones, pero para poder vencer, se hace falta vencer, pero eso sí, ser más que vencedoras. Se necesita a Cristo. Y eso yo lo experimenté. Siempre he dicho que yo, pues desde temprana edad, siendo una adolescente, así como mis hijas, yo asisto al templo. A veces con más disciplina, otras no tanto. Pero yo comentaba ayer en una charla que siempre estuve relacionada con el Señor. Sin embargo, hace 5 años aproximadamente, el quebrantamiento llegó a mi casa, como en el caso de algunas de ustedes, quizás no, pero el Señor, o más bien mi talón fue golpeado con la ruptura familiar. Y de verdad, eso pasaba constantemente, pero yo sentía que yo tenía las ventajas o los atributos suficientes para yo poder elaborar mis propias estrategias y seguir adelante. Y cuando las cosas no funcionaban, yo iba donde el Señor, oraba y todo lo demás y volvía al círculo, pero algo no estaba haciendo yo bien, que me causaba mucho dolor. ¿Ok? En diciembre del 2017, mi familia fue fracturada, llegó a ese punto de inflexión. Un 24 de diciembre del 2017 mi esposo se va de la casa. Pero él se va
o yo dije un par de cosas y lo incité a que se fuera y él se fue. Imagínense, 24 de diciembre, como a las 11 de la noche. Y con 3 niñas allí en la casa. En ese tiempo mis hijas podían tener, como que 13 años, aproximadamente 13 años, 7, 10. Y yo estaba conmocionada, pero mis hijas más, porque el arbolito tenía regalos, ¿no? Y mire, ese día, en ese momento, yo sentí que era el fin de mi existir. Pero semanas después, yo clamé al Señor, muy angustiada y muy adolorida, porque siempre bregábamos con los mismos problemas, los mismos problemas. Pero ese día yo, como 2 semanas después, yo clamé al Señor con todo mi corazón. Y yo le dije que estaba muy cansada, estaba muy adolorida. Y yo me apegué al Señor, no con el fin de ser transformada, decía yo ayer, sino que yo quería que Él quitara mi dolor. Pero me aferré al Señor como si el mundo se fuera a acabar al día siguiente. Me aferré como nunca antes. Y a partir de ese momento, mi vida nunca más volvió a ser igual. Usualmente, el Señor siempre como que vuelca nuestra atención en ese día de quebranto, pero de genuino quebranto. Y ese dolor, para mí, se convirtió en el combustible que hizo que hoy yo pueda decir, mi casa y yo servimos a Jehová. Y yo les digo algo, eso es literal. Y yo entendí, nenas, que yo creo que todas las que de una u otra manera hemos estado en contacto con la palabra o relacionadas con la palabra, siempre decimos eso. El Señor me dijo que mi casa y yo serviremos a Jehová. El Señor me dijo que, o sea, eso es una frase que se dice mucho. Se dice mucho. Y yo entendí que ese es el plan de Dios para todos, pero no todos lo llegan a alcanzar. Si alguna de ustedes ha escuchado, el Señor le ha dicho eso, no se sientan como que, ay, qué privilegio, el Señor me dijo a mí que mi casa, no, o sea, eso no es innovador. El Señor se lo ha dicho a todos. El punto es que para uno alcanzar esa bendición, uno tiene que hacerlo con cierto grado de violencia espiritual. Porque en este caminar, tú para llegar a tu bendición, a tu verdadera bendición, esto es de valientes. Y en el mundo espiritual, esa valentía no son los créditos académicos, ni la posición social, ni la educación, ni los contactos. O sea, en el mundo espiritual, esa valentía es la negación a uno mismo. Esa valentía es el querer echar a un lado los intereses personales y buscar los intereses del Padre. Yo quiero analizar en el día de hoy 3 pasajes relacionados al dolor. Y el primero de ellos está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo del 4 al 18. Cuando yo leí este pasaje, y he leído muchos así en las Escrituras, uno a veces hasta se abruma cuando ve el linaje de tantas personas, uno y los nombres, y uno queda como que, ok, pero esto para qué, o sea, ¿qué tan relevante puede ser? Pero cuando yo empecé a leer eso, yo dije, wow, y les voy a decir cómo fue que el Señor lo atesoró en mi corazón. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo del 4 al 8. Los hijos de Judá, Fares, Hezrón, Carmi, Ur y Sobal. Reai, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Umai y a Laad. Estas son las familias de los soratitas, y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma y Ibdas. Y el nombre de su hermana fue
Haselponi, Punuel, padre de Gedor, y Ezer, padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Elá y Naara. Naara dio a luz a Usam, Jefer, Temení y Astari. Estos fueron los hijos de Naara. Los hijos de Ela, Seret, Jezoar y Etnán. Cos engendró a Anub, a Sobeba y a la familia de Argel, hijo de Arum. Miren, hasta allí. Yo me quedé, padre, pero... Ok, perfecto, pero... ¿qué se entiende con esto? ¿Y saben cómo lo entendí? Cuando llegó el versículo 9, que dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Ustedes saben por qué yo entendí eso? Porque yo decía, wow, Padre, los primeros 8 versículos lo que hace es menciona a tu pueblo y a tu creación. Aquí tenemos a Leira, tenemos a Númara, Maribel, ¿ok? Tenemos aquí a Inmaculada, tenemos aquí a todas, diferentes linajes, diferentes familias, en diferentes posiciones dentro del árbol genealógico, pero todas, creación y con propósito del Señor. Todas. Ni una más importante que la otra, pero todas nacidas con un propósito, al igual que este segmento que el Señor menciona aquí. Pero lo que a mí me llama la atención es que el Señor hace un alto y un paréntesis cuando menciona a una persona específica que fue marcada con dolor. No estoy diciendo que el resto no, porque ni usted ni yo la conocemos. Lo que yo sí sé es que Dios hizo un paréntesis y me atrevo a decir que hasta lo encerró en comillas y lo remarcó, porque 8 versículos fueron solo nombres, uno tras otro. Pero aquí Dios destinó 2 versículos diciendo, ok, todos ellos están bien, los amo y los quiero, pero quiero que sepa que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Pero su mamá lo llamó Jabes diciendo, porque Jabes significa hijo de mi dolor, o con dolor te he dado, te he concebido. Entonces, por cuanto lo di a luz en dolor, invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero rescatar aquí? Que si por alguna razón, tú sin pedirlo, la persona que se supone que debió protegerte te marcó con un nombre sinónimo de dolor, el que tú decidas clamar al Señor para que Él te dé bendición y te libre de tu dolor y tu angustia, aunque tú veas muchas personas alrededor que posiblemente pudieran ser más aventajadas que tú, el Señor va a hacer un alto. El Señor va a hacer un alto y va a escuchar tu clamor. Miren, en los tiempos aquellos, el señalar los nombres en la cultura en hebrea era algo muy importante, y yo me atrevo a decirlo que hoy también. Nosotras tenemos que tener un alto grado de conciencia cuando le colocamos los nombres a nuestros hijos. Porque la palabra dice, y eso lo vamos a ver más adelante, que de una misma boca no puede salir bendición y maldición al mismo tiempo. Y muchas veces nosotros por ignorancia le damos nombres a nuestros hijos que los marcan. Y se los repetimos una y otra vez. Algunos de aquellos nombres pueden ser soledad, socorro, angustia, dolores,
Y eso es que tú le digas a tu hija constantemente o a tu hijo, soledad, 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 soledad. Tú estás marcando, lo que pasa es que mi antepasada se llamaba Soledad, ella era una mujer ilustre, pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces me llama la atención que esta mamá, como dio a luz a su hijo con dolor, le puso Jabes. Sin embargo, en paralelo, existen mujeres o damas que no necesariamente le colocan nombres literales de dolor a sus hijos, pero con sus acciones lo marcan. Yo he aprendido, y en estos últimos 5 años, la importancia de declarar palabra de bendición a nuestros hijos. Ustedes saben el desafío que es para una madre hoy día, a diferencia de los tiempos aquellos, educar a nuestros hijos en esta generación. Siempre se dice que que mi generación es mejor que la de esta, no sé qué, pero en esta generación prácticamente vivimos en un régimen muy similar al de Sodoma y Gomorra. La gente hoy le dice, bueno, a lo que es malo, a lo que es aberración. Y yo les digo, yo tengo a mis 3 hijas, bueno, ya a 2 de ellas, porque una ya pues va para la universidad, pero en un colegio con fundamento cristiano, es decir, un fundamento en donde la piedra angular es Cristo Jesús. Y literal, yo tengo que encomendar a mis hijas todos los días, y eso lo estoy haciendo intencionalmente de un tiempo para acá, porque es que yo siento que cuando ellas se montan en ese transporte colegial, ellas van directamente a la boca del lobo y me exponen cosas del colegio que yo digo, ¿en serio? Desde relacionadas a hechicería o amiguitas que libremente se declaran como lesbianas, o niños que libremente se declaran, no, es que yo soy gay y ya yo tengo mi pareja. Entonces uno tiene que ver cómo uno hace y declara palabra de bendición. ¿Y qué es lo que significa eso? Literal, declarar palabra de bendición en nuestros hijos es que por cada palabra que tú le digas es una pequeña semilla, que aunque tú no veas los resultados inmediatos, eso va goteando y goteando y goteando y eso da luz. Pero yo las cubría, mira, yo te cubro con la sangre de Cristo. Tú eres bendecida con toda bendición espiritual, a ti el maligno no te puede tocar. Eres nacida para dar fruto de justicia, estás cercada con cerco de fuego. Serás una esposa ayuda idónea, consagrada para el Señor. Tu descendencia amará a Jehová y tu familia va a restaurar con la sangre del Cordero. Nadie te puede tocar, eres antorcha en las tinieblas. Ellas no se van al colegio hasta que yo las cubra con la sangre del Cordero. Y en principio podían verme como que, bueno. Y yo la cubría. Yo decía, Padre, tu palabra dice que herencia son los hijos y cosa de estima los que salen del fruto del vientre. Así que yo estoy cuidando algo que es tuyo, Señor, porque tú me vas a rendir cuenta, o sea, yo te voy a rendir cuenta acerca de esto. Así es que lo que yo tenía que hacer y lo que yo tengo que hacer es, como yo sé que la palabra dice que la oración del justo puede mucho, entonces yo intencionalmente camino en veredas de justicia. ¿Y qué es lo que significa eso? Caminar con tu testimonio de vida postrada ante los ojos del Altísimo. Porque entonces si yo sé que algo se está choqueando en la casa, como dice el buen panameño, entonces yo puedo ir al Altísimo y digo, Padre Santo, yo estoy haciendo lo que tú esperas que yo haga, Señor, me duele. Pero Padre, ¿qué está pasando con mis hijas? Padre, yo necesito que tú derrames bendición. Y en el nombre poderoso de Jesús y en presencia del Espíritu Santo, yo he logrado ver en cada una de mis hijas el fruto de esas semillas que se producen a través de la siembra de la palabra de bendición en nuestra descendencia.
Así es que si aún por ignorancia colocamos nombres que marcaron a nuestros hijos o a nuestros nietos, la palabra de bendición hace efecto. Entonces resulta ser que Jabes, lo más probable la mamá no pudo entender eso, pero Jabes tuvo un nombre que lo marcó. Él no pidió que se le llamara así, pero él hizo un alto. Algo estaba pasando en la vida de Jabes, que aunque él era un hombre ilustre y más que sus hermanos, algo estaba pasando, que él tuvo que llegar al Altísimo y decir: Padre, algo no está bien, algo no está bien, yo necesito que tú me des bendición y que tú ensanches mi territorio. Porque si tu mano está conmigo, tú me libras de todo mal, yo sé que yo no me voy a dañar. Y esa oración Dios lo oyó. Entonces, hasta este punto, yo quiero que ustedes afirmen en el corazón que si alguien a ustedes le dio un nombre que la ha marcado, o si tienen el privilegio de tener un nombre que representa gozo, pero su vida en algún punto no está en consistencia con eso, ustedes hagan un alto en el camino, porque si ustedes hacen un alto en el camino y claman al gran yo soy, Él también va a hacer un alto, como lo hizo en el versículo 9, dejando el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los primeros 8 versículos, mencionando varios linajes, pero cuando clamó, le dedicó 2 versículos y terminó con: y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a ver los siguientes pasajes en donde certifica a la luz de la palabra el poder de nuestra declaración. Proverbios 18, 21. Gracias. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mateo 12, 37 dice así: porque por tus palabras, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Repito, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Nenas, como dije en principio, no podemos utilizar una misma boca para maldecir y para bendecir. Eso no es agradable a los ojos de Dios, no lo es. Y no se justifica el dolor que nosotras hemos podido experimentar o estamos experimentando hoy día. Recuerden que si una persona les hiere por alguna razón, esto es sinónimo de la falta de Cristo en su corazón. Eso lo he dicho anteriormente. Y lo hemos hablado, o sea, la gente da lo que tiene, como puede. Si yo necesitara $10,000, yo te digo: Inmaculada, necesito los $10,000. Y tú me dices: no puedo, pero yo lo necesito. Pero tú me dices: no puedo, pero yo lo necesito, Inmaculada. Dice: pero no puedo. Ella puede querer, pero no lo tiene. Pero nosotras que tenemos al Dios vivo, wow, hemos sido tan privilegiadas, tan bendecidas, pero tan bendecidas en un sitial que el dinero no lo puede alcanzar. Entonces, yo necesito como amiga que ustedes, miren, que la unción de Dios le rompa ese yugo que la oprime, ocasionado por el dolor, que ustedes no lo pidieron y le causó, porque hay esperanza. El otro caso que quiero señalarles es el siguiente, está en Lucas. Lucas capítulo 8, versículo del 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre.
Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, refiriéndose a Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este es otro escenario. Esta mujer no siempre fue así. Porque aquí se expresa la palabra como una mujer, no como una adolescente o una chica de 12 años, no. Esta era una mujer, pero 12 años estuvo con ese mal. Y a mí me llamó la atención cuando hice el paralelo en el caso de Jabes. El Señor menciona uno tras otro una multitud de personas, pero cuando llega Jabes y clama al Señor, el Señor hace un alto. Entonces, en este caso, la mujer se dirige a donde está Jesús y había mucha gente alrededor de Jesús. Mucha gente alrededor de él. Pero ella con violencia espiritual llegó donde Jesús y el Señor hizo un alto y la sanó. Son dos escenarios diferentes. Personalmente, yo tengo algo de esta mujer. ¿En qué sentido? Mi nombre no representa dolor, Lisette Leacock, Lisette de Los Ángeles Leacock, o sea, no representa dolor. Pero tomé algunas decisiones en mi vida que empezaron a drenarme, no necesariamente con un flujo de sangre, pero empezaron a drenarme y empezaron a oprimirme, y eso me tenía a mí en cautiverio. Y parte de esas malas decisiones que tomé tuvieron consecuencias, y las consecuencias fue la ruptura familiar. Para que haya una ruptura familiar son dos los responsables, mi esposo de su parte, pero yo también de la mía. Y pues quebrantada, siempre iba al templo, veía mucha gente avanzando, mucha gente pidiéndole al Señor, y yo una más. Y tenía dos opciones. O me quedaba a la orilla viendo pasar a la multitud o clamando a Cristo Jesús desde una distancia, o aferrarme a Él sin importar lo que la gente diría al respecto. Y literal fue así. Me aferré y no pensé en nada. No pensé en la vergüenza, en que mira, y hasta ahora que se cree, y ahora dije la más religiosa, y de hecho hasta mi entorno en ese tiempo de separación se tornó un poquito vergonzoso para mí por algunas razones, ¿no? Pero yo no creía en nadie. Yo estaba mirando al único que podía sanarme, al único. Y en eso le tengo noticias. Dios hizo un alto. Porque, a diferencia de Jabes, que pudo haber dicho, yo no pedí esto, en el caso de la mujer, yo dije, yo sé que yo me lo he buscado. Yo sé que esto está así y mucho tiene que ver por mí. Pero yo necesito combustible para llegar a mi bendición. Y si en mi dolor en algo puede servir, aquí te entrego mi dolor, Señor. Por favor, cambia mi lamento en baile. Miren, cuando yo llegué a los pies del Señor, y eso lo comenté ayer, yo no iba con una expectativa de ser transformada. No. Yo iba porque yo necesitaba escapar. Necesitaba refugio, necesitaba calor, necesitaba estar allí resguardada, allí. Eso era todo. Pero la otra noticia que yo había escuchado, pero no la había experimentado, porque antes estaba relacionada con el Señor, pero no tenía una relación con Él. En ese aferramiento, yo no me estaba dando cuenta que estaba tan apretada a Él
que Él se estaba filtrando por los poros y estaba tocando mi corazón y empezaba a transformarme, empecé a ver diferente. Y me aferraba, le decía, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras, Y empecé a ver con misericordia, inclusive aquellas personas que me podían causar dolor. Y decía, santo, ¿esto qué es? Y pasé entonces de ser limpiada, sanada y restaurada a pasar el proceso de transformada. Y entendí ese pasaje que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y empecé no solamente a tararear, sino a experimentar diciendo, Dios, pero todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y alguna vez mis hijas me dicen, mami, ¿cómo usted se puede aprender tantos versículos? Y dice, les voy a decir por qué. Porque en algún momento preferí llenarme de versículos que llenarme de las cosas que afuera no me daban refrigerio. Y literalmente yo les digo, miren, el dolor, nenas, el dolor lo podemos canalizar en dos maneras. En dos maneras. Pero yo les puedo hablar de las que funcionan. Y es Cristo Jesús. Yo recuerdo una vez, miren aquí, se lo digo con el corazón abierto y si esto va a edificar a alguien que lo edifique. Uno de los dolores más fuertes en mi vida adulta, más fuerte, fue enterarme que mi esposo tenía una hija pequeña. Hoy día tiene 8 años. Eso me partió el alma. Y no solo el hecho de esa niña pequeña, mujeres, sino de quién había sido. Y uno espera la traición de la gente de afuera, pero cuando tú sabes que la traición es de una persona que no tenía nada, nada, y tú le das de comer, y tú la vistes, y tú eres misericordioso con ella y con su familia, porque tú quieres que su familia esté bien. Y en un momento cuando mi familia estaba mal, que tuve que irme a hacer algunas cosas para ayudar a mi familia, que se haya aprovechado la oportunidad para hacer serpiente y devorar a mi familia. Y que tú te enteres con el tiempo de que hay una hija de por medio. ¿Cómo se digiere eso? Llantos desesperados, gritos desesperados, diciendo, ¿por qué esto huele a fétido? O sea, Dios mío, nadie ha dicho que es fácil. Pero para cuando yo me enteré de eso, ya yo estaba experimentando del Señor sanidad y transformación. Entonces, el Señor me había preparado a mí lo suficiente como para llegar a recibir esa información y decir, ok, ¿ahora qué tú vas a hacer? Ya tú experimentaste lo que es amor y poder en mí. ¿Lo manejas conmigo o te echas para atrás? Y lo que tú experimentaste solamente será una anécdota más. ¿O quieres seguir de gloria en gloria? Esto dolió mucho. Y yo recuerdo que las oraciones que yo le hacía al Señor desde mi dolor fue, Padre, ayúdame a ver como tú ves a esa criatura. Ayúdame a ver como tú ves a quien yo veo que es mi perpetrador, porque es creación tuya. Ayúdame a entender que yo también he sido vil y menospreciada. Y
Era tanto ese proceso solamente de aceptar el hecho, sin ver a la criatura. Nenas, y no puedo recordar cuándo fue, pero poco a poco el Señor fue trabajando en mí. Para mis amigas y las damas que me dicen, Lizzy, de verdad, yo te respeto. Y les digo, a mí no me respeta, respeta al Dios que puede hacer todas las cosas posibles, aun las que uno piensa que es imposible. Y cada situación de esas, cuando estamos al frente de ellas y tenemos esa decisión de decidir cuál es el camino que vamos a tomar, si nosotras decidimos caminar en Cristo Jesús y pasar ese momento de prueba, de que me llamo Lisette de Los Ángeles Leacock de Landero, tú pasas a otro nivel inimaginable. Y se aplica en tu vida el versículo que dice, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que tiene preparada Dios para los que le aman. Entonces, hay tanta clase de dolor, pero en cualquiera de las facetas, si con corazón arrepentido clamamos al Señor, Él va a oír nuestra oración. Y solamente para finalizar esta anécdota, yo no le puedo explicar la bendición que es esa niña en nuestras familias. Recuerdo la primera vez que yo la vi, que fue una situación que el Señor permitió y yo decía, no estoy preparada, no estoy preparada, no estoy preparada, no estoy preparada, no estoy preparada. No estoy preparada porque sabía que venía un evento y entonces como que me la habían metido ahí. Yo decía, Dios mío, ¿qué yo voy a decir con la familia? No, pues no estoy preparada. Este evento es una actividad y yo quiero que el foco sea mi hija, el 15 años de mi hija. No puede ser, o sea, es el 15 años de mi hija. O sea, yo me preparé para esto. Entonces la gente va a ir y no va a ver a mi hija, sino que me van a estar preguntando. Y una amiga que amo con todo mi corazón, yo llorando, ella me decía, Lizzy, pero tranquila, si tú has llegado hasta aquí, el Señor sabe lo que está haciendo contigo. Y miren, el nombre poderoso de Jesús, cuando esa niña llegó a la casa, llegó con una muñequita y bajó del carro y me miró. Yo vi a Dios ahí. Yo vi a Dios ahí. Como diciendo, aquí estoy, no sé nada, pero esta es la casa de mi papá. Dios. Y yo le dije, eres una bendición. Eres una bendición. Y llegó la fiesta y el 15 años. Yo no sé lo que el Señor hizo, pero me importó nada lo que la gente podía decir. Porque ninguno de ellos estuvieron allí en mi tiempo de aflicción y el Señor sí. Y el Señor me dijo, justo porque me levanté, puse el reloj despertador, me acuerdo el día antes del 15 años de mi hija, a las 3 de la mañana, y dije, Señor, ¿cómo se digiere esto? Y fue una impresión tan grande que puse en mi corazón y me dijo, donde tú sientes que hay pus, hay infección, allí saldrá mentol. Y de este testimonio hablarás y edificarás y darás refrigerio a aquellas que pasen por lo mismo. Pero sigue avanzando. Sigue avanzando. Y hoy día ella existe. Ella es una bendición. Es una niña hermosa. Asista al templo porque palabra de Dios va a recibir. Y yo me voy a encargar hasta el último día de mi vida, cuando ella tenga grado de conciencia, que haya tanto depósito en ella de amor y fidelidad, que ella entienda que es herencia de Jehová. Entonces, muchas de nosotras, por alguna razón, puede ser por resentimiento, puede ser por amarguras, por frustración, por la razón que sea, por soledad, hemos tomado decisiones que lo que hace es que nos llevan a un punto en que quedamos oprimidas en el marco espiritual. Empezamos a tener cadenas, y eso se ve reflejado en el marco físico. Esta mujer algo había hecho que estaba siendo drenada todos los días, no podía pararlo.
pero eso era el resultado de una decisión o algo que había pasado espiritualmente en su vida. Ella solamente sabe, pero ya no podía vivir así. Y llegó al Señor, y el Señor le dio restauración. Génesis capítulo 35, versículo del 17 al 18. Dice así: en el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Para los que no conocen esta historia, la mujer que estaba sufriendo pues este tipo de aflicción durante la etapa de alumbramiento, su nombre era Raquel, y Raquel era esposa de un varón llamado Jacob. Era una pareja de esposos. Y Jacob pertenecía entonces al linaje de la promesa de Dios, porque recuerden que Dios le dio una promesa a un hombre llamado Abraham, un hombre avanzado en edad y con su esposa también avanzada de edad. Y Dios le da una promesa a él y le dice: tú sabes que de ti va a salir una descendencia que no vas a poder contarla, porque será tan numerosa como las estrellas. Y eso fue así. Entonces, esa promesa no literalmente la vio Abraham, porque después de Abraham nació Isaac, un solo hijo. Y de Isaac entonces salió Jacob y Esaú. Raquel era estéril en su momento y el Señor le abrió el vientre, en el sentido que pudo tener hijos, su primer hijo José, y luego entonces este fue el último hijo porque ella tuvo 2 hijos con Jacob. ¿Hasta aquí me estoy explicando? Bien, entonces resulta ser que en el momento del alumbramiento ella tenía mucho dolor y motivo de ese dolor ella dijo: este hijo se llamará Dolor. ¿Qué significa Benoni? Que es Ben es hijo, Oni dolor. Y el papá dijo: no, señor, a mí tú no me vas a marcar a mi hijo por una situación emocional o fisiológica. Discúlpame, él se va a llamar Benjamín, que es hijo de mi diestra. Y efectivamente así fue. Entonces, cuando yo analizaba este pasaje, estudié 2 cosas: el linaje de Benjamín, es decir, lo que salió luego de Benjamín, y también estudié y me puse a meditar esos escenarios en donde tú puedes que estés viviendo o hayas vivido en un entorno un poquito complicado, pero siempre dentro del hogar tú tienes a alguien que te protege y te da seguridad. En el caso de Raquel, no es que tenía malas intenciones, ella hacía lo que podía, se llevó pues por sus emociones, y así mismo como la mamá de Jabes le puso Jabes, esta le puso Benoni. Y aquí me puse yo a ver, concho, la verdad que nosotros somos a veces un poquito emocionales y tenemos que ver cómo gobernamos las emociones, porque no podemos estar marcando a nuestros hijos o con nombres literales o con nuestro comportamiento, porque es que alguien me fue grosero por allá y entonces mis hijos tienen que pagar el precio. Y cuando vamos a ver, no es que estamos sembrando palabras literal de maldición, pero con nuestros actos lo que estamos haciendo es crearle a nuestros hijos resentimientos, y esos resentimientos que salen entonces en el corazón de nuestros hijos hacen que se tengan un corazón endurecido. Y la palabra de Dios dice que se necesita un corazón sensible para poder escuchar la voz de Dios. Y yo que ustedes, como están las cosas ahorita, a nosotras no nos conviene que a nuestros hijos se les endurezca el corazón, porque donde nuestros ojos no ven, los de Jehová los alcanzan. Y qué bueno que ellos tengan ese discernimiento desde temprana edad, tener un corazón receptivo para que ellos puedan escuchar las coordenadas del Señor y caminar conforme a eso. En este caso acá, Benoni, Benjamín, vivía en un lugar, ¿sabes, no? Un poquito como que alguien quiso marcarlo con dolor, pero el papá llegó: no, yo protejo a mi hijo, él es el hijo de mi diestra. Y así fue. Y cuando estudio entonces el linaje de Benjamín, nada más para entrar un poquito en contexto, la promesa que le dio Dios a Abraham, que su descendencia se iba a multiplicar, se materializó con Jacob, el papá de Benjamín, porque él tuvo 13 hijos, 12 varones y una mujer. Y de los 12 hijos, entonces allí se multiplicó todos los habitantes y la población.
Y cada uno de esos 12 hijos representaba como un segmento. Y Benjamín es un segmento. ¿Qué es lo que se le llama la tribu de Benjamín? La tribu de Benjamín era la más pequeña de todas, pero fíjense que de esa tribu, ¿ustedes saben qué salió allí? Salió Saulo, lo que es Pablo, salió de la tribu de Benjamín. Salió también un juez que me impresionó mucho, llamado Ahod, un juez llamado Ahod, eso está en el libro de los jueces, un juez con mucha determinación, que a lo malo le decía malo, a lo bueno le decía bueno, e iba atravesando, como quien dice, con espada a los reyes que estaban actuando con iniquidad. De la tribu de Benjamín también salió el primer rey de Israel, Saúl, salió de la tribu de Benjamín. Entonces, definitivamente que este es un caso muy puntual, pero también la tribu de Benjamín, una tribu que se puede catalogar como una tribu como guerrera para defender a la nación, pero asimismo en algún momento también se desvió un poco. Eso lo podemos ver en la historia de jueces, no vamos a profundizar en eso, pero al final, luego de eso, hubo redención también de parte del Señor. Así es que aunque nosotras hayamos sido beneficiadas teniendo a un protector en la casa, a tutores responsables, en algún momento el libre albedrío nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas y echarlo a perder. Así es que analicemos aquí. Son 3 escenarios de dolor. ¿Cuál es el de cada una de ustedes? Ustedes lo van a saber. Lo que sí yo sé que para todos los escenarios y sin excusa, el Señor está allí para hacer un alto. Y yo de verdad pido en el nombre poderoso de Jesús que si alguna de ustedes, por la razón que sea, se ha sentido oprimida porque alguien le ha generado a ustedes dolor, o porque ustedes a través de sus decisiones ahora están drenando algo que las tiene subyugadas, o algún opresor les lastimó desde que estaban muchachas, de una u otra manera, emocional, físicamente. Hoy es el día que si ustedes deciden, ese yugo y esa cadena se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Porque nuestro corazón y el corazón de aquella que se sienta en esa condición puede clamar al Señor a viva voz diciendo: Padre, si tú me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y el Señor va a escuchar esa voz y va a hacer un alto. Aunque ustedes sientan que, ya ha pasado tanto tiempo, el Señor va a hacer un alto. Que si ustedes están en una condición que hoy se están drenando, ustedes con violencia, sin importar la vergüenza, sin importar que en el día de hoy ustedes sientan de que están siendo el hazmerreír. Mire, en el nombre poderoso de Jesús, eso se desbarata hoy, porque el Señor enaltece a sus hijos en obediencia. Seamos mujeres edificadoras y no permitamos que el dolor nos estanque, sino que veámoslo como una oportunidad para convertirlo en material orgánico. Yo le decía a mi esposo ayer, no me acuerdo, ayer en estos días estábamos hablando de algo, y yo le decía: papi, tú sabes que el abono de las plantas, mucho de ello se hace con estiércol y sufre un proceso químico X que cuando tú lo echas a las plantas empiezan a reverdecer y a florecer. Y yo les puedo decir, se lo digo con humildad, y yo lo repito, no para, no sé, enaltecerme, sino que yo quiero que ustedes sepan que si a mí me pasó, a ustedes también. Y que su familia le puede amar a Jehová, le puede servir a Jehová, pero puede ser empezando de un punto de dolor. Dice la palabra de Dios en Oseas que la llevaré al desierto y allí cautivaré su corazón. Entonces yo quiero orar, nenas, esperando que esta enseñanza cale en sus corazones. Aquí hay un refrigerio, por supuesto, queremos compartir. Ya vamos a estar en Brisas del Golfo, así que las que están un poquito más lejitos, de verdad, como Leira y quizás a otras aquí, esta es su casa. Esta es su casa.
Así es que por favor vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Espíritu Santo de Dios, sabemos cuán grande eres. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, esta es tu casa. Aquí somos todas tus hijas, Señor. Vasijas frágiles, pero he aprendido, Señor, que la fragilidad por ser mujeres no nos limita a tener depósitos fuertes, Señor, porque tú estás en nosotras. Padre, yo te pido que tú, por favor, le quintupliques las fuerzas a las que se sienten caídas, Señor, a las que han perdido esperanza. Padre Santo, tu palabra dice que tú das las fuerzas y multiplicas a aquel que no tiene ninguna. Yo te pido que tú las abraces a cada una de ellas. Tú sabes cuál es el origen de su dolor. ¿En qué momento pasó? Eso solamente lo sabes tú, Señor. Yo lo que sí sé es el poder que tienes tú y que haces que nuestra debilidad, Padre Santo, se cambie por fortaleza, porque tú eres el que nos levantas, Padre Santo, en el momento del quebranto. Padre, por favor, derrama tu unción, derrama aceite y pon refrigerio en el alma de mis hermanas, Señor. Que ellas entiendan que las cosas viejas pasaron y tú puedes hacer todas ellas nuevas. Padre, que ellas entiendan que si te buscan con intencionalidad de su interior, puede, Padre Santo, como río de agua viva emerger, Padre, tu Espíritu Santo. Señor, aquellas que están llorando en silencio, Señor, por la opresión que tienen en casa y en sus almas encarceladas, Señor. Yo te pido que a causa de la unción, Padre, tú rompas el yugo y que la empoderes y las capacites, Señor, para que sean mujeres edificadoras de su casa, con fortaleza y con dignidad, Señor. Ayúdalas, como lo hiciste conmigo, Señor, a ver al opresor como un hijo y criatura tuya, Señor. A poder bendecir, Señor. Eso solamente lo puedes hacer tú. Solamente lo puedes hacer tú. Por eso, Señor, yo te pido a esta hora que cuando estas mujeres salgan por esa puerta, se salgan, Padre Santo, reverdecidas y que entiendan, Señor, que aunque en algún momento se sintieron en medio de una tinaquera, Señor, que en algún momento esas heridas le causaron tanto dolor y estuvieron totalmente infectadas, Padre, al punto de la gangrena, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú vas a convertir eso en material orgánico, Señor, para que dé restauración y vida a través de la unción a aquellas mujeres que necesitan de ti, Padre. Que ellas entiendan que eso no termina allí, que estamos destinadas a estar de gloria en gloria, Padre. Eso tú solamente lo sabes hacer. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Toda gloria, toda honra, Señor, toda alabanza, toda adoración, Señor, sean dadas a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.